¿Qué es el sesgo de confirmación? Es cuando decimos como, wow, tienes razón porque concuerda con nuestro pensamiento. Cuando damos la razón a todo aquello que confirma lo que nosotros pensábamos desde el inicio, sin haberlo comprobado, sin tener ningún tipo de datos cuantitativos, sin tener nada de segundo grado de materialidad, ¿se entiende? Entonces, como es lo que pensamos, decimos, ah, sí tiene la verdad. ¿Vale? Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra vimos? Ahora no se peleen. El sujeto y el predicado solo tienen, o sea, no pueden tener contradicción, ¿vale? Ni se pueden desbordar el uno al otro. ¿Cómo se le llama ese principio? Principio de congruencia. Principio de congruencia conceptual, ¿sale? Porque son conceptos. Entonces, el nombre, o sea, el sujeto normalmente nos dice el nombre del concepto, ¿no? Y el predicado pues, nos dice cuáles son las características que tiene ese concepto. Entonces, esas características no pueden ni contradecirlo ni pueden desbordarlo y no se pueden desbordar mutuamente. ¿Vale? Ok, entonces vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí? Pero eso son para hacer. Entonces vamos a ver primero los ejemplos de este principio que puse aquí. ¿Vale? Vimos mucho más sesgos, ¿no? Pero bueno, ok, no, esperar. No sé, entonces, venga, vamos a ver primero premisas correctas, ¿sale? Entonces, de voladísima, lean para poder avanzar más lo más que se pueda. Entonces, quien quiera. La condición del ser esférico requiere tridimensionalidad. ¿Sale? Obsérvese, esta no es una definición, ¿verdad? Esta no es una definición, ¿sale? Pero sí nos está hablando de una propiedad necesaria en una esfera. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Cuál es la diferencia entre una esfera y un círculo? La tridimensionalidad. El círculo, ¿cuántas dimensiones tiene? Dos dimensiones, ¿sale? Mientras que la esfera tiene tridimensionalidad. Entonces, obviamente, ¿cómo sería una mala premisa? ¿Esta premisa es axiomática o no? ¿Esa premisa la podemos usar como axioma? Claro, por supuesto, sí, ¿no? O sea, la condición de ser esférico requiere tridimensionalidad, nadie puede llevar la contraria a eso, nadie. No importa, ojo, ok, entonces vamos a abordar eso rápidamente. No todos los axiomas tienen que ser definiciones. ¿Se entiende? O sea, todas las definiciones son axiomas. Todas las definiciones nos sirven como axiomas, pero no todos los axiomas son definiciones. ¿Se entiende? Entonces tenemos para variar dos círculos. ¿Cuál es el círculo mayor? Axioma. Y aquí definiciones, ¿sale? Todas las definiciones nos sirven como axiomas, pero no todas las axiomas son definiciones. ¿Qué otros tipos entonces, como ese, ¿sale? A eso se les llaman premisas apodícticas. ¿Sale? Premisas apodícticas, ¿sí? Estas premisas apodícticas tienen valor de necesidad. Valor de necesidad, o sea, su contenido tiene valor de necesidad. ¿Qué quiere decir eso de necesidad? Vale. Pues que tiene que ser, no que hay tiene, posibilidad de que no sea. exacto, no hay posibilidad de que no sea, no puede no ser. Entonces, todo aquel enunciado que tenga valor de necesidad, no sirve como axioma. ¿Se entiende? Aunque no sea una definición. Los principios jurídicos no son definiciones, ¿sale? Pero sí nos sirven como primera premisa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tienen valor de necesidad. O sea, primero el tiempo, primero el derecho. ¿Es así, no? No puede ser de otra manera. Sí puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. ¿Sale? Se presume inocente a toda persona que ha sido señalada de cualquier acto ilícito. ¿Sí? ¿Puede ser de otra manera o no? No puede ser de otra manera. Entonces tiene valor de necesidad. ¿Se entiende? No son definiciones, pero son premisas apodícticas. Ese es el nombre técnico. ¿Sale? ¿Sí? Buena pregunta. Me sirve para aclarar algo que no había aclarado. Entonces, siguiente, por favor, siguiente ejemplo. Toda acción ética se realiza en el mundo exterior al sujeto. Toda acción ética se realiza en el mundo exterior al sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, o sea, no hay acciones éticas dentro del sujeto. O sea, yo puedo pensar que soy muy bueno, ¿eso me hace bueno? No. O sea, yo puedo pensar que soy muy ético, soy muy decente, ¿eso me hace bueno y decente y ético? Pues no.
¿sale? Y yo puedo pensar, voy a saludar a todo el mundo y les va a dar los buenos días. ¿Ya? ¿Eso me hace ético? No, mientras lo piense nada más, no. Tengo que llegar y decir, hola, buenos días, ¿cómo están? No, ser amable, ¿se entiende? O sea, si no se realiza una acción, por más que mi pensamiento sea maravilloso y sea súper congruente con la normatividad, pues eso vale madres porque la normatividad tiene que expresarse en el mundo externo, ¿se entiende? Entonces, ¿esta está una definición? No es una definición. No es una definición, pero ¿qué es? Es una premisa apodíctica. ¿Sale? No se le puede llevar a la contraria a esto. A lo mejor podemos explicarla, pero no se puede llevar a la contraria. O sea, pensar está en el plano epistemológico. ¿La ética en qué plano está? ¿Cuál? Está en el intersubjetivo. ¿Sale? Lo que le llamamos el plano de la columna. ¿Sale? Intersubjetivo. Entonces, claro, los principios son epistemológicos, los principios. El pensamiento ético proviene de la cabeza, pero ¿dónde se realiza? En el mundo de afuera. ¿Sale? Yo puedo pensar que voy a alimentarme muy sanamente. ¿Es una manera de cuidar de mí, sí o no? ¿Será ético cuidar de mí, sí o no? Entonces digo, yo sí, no voy a comer cacahuates. Todos los días me digo eso. Hoy no voy a comer cacahuates. Salgo de la escuela y me paro en el pinche horrera, la verdad, me compro pinches cacahuates porque me encantan. ¿Sale? Es demasiado, son demasiadas calorías. Y sin embargo lo hago, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve pensarlo? ¿De qué me sirvió pensarlo? De nada, porque hasta la hora, ¿no? Y cacahuates. Ya que los hago preparados, ya ahora es comprarlos, ya dije, bueno, ¿para qué me engaño, no? Sale, entonces, el 3, por favor. La fe católica requiere la adhesión del feligres a la autoridad del Papa. La fe católica requiere de la adhesión del feligres a la autoridad del Papa, ¿sí o no? Levanta su mano quien sea católico y que diga, a mí el Papa no me dice nada. 1, 2, 3, 4 personas, 5 personas, 6 personas, 7 personas, 8, 9, bueno, son protestantes, amigos. Nada más que no lo saben, déjenme los desengaño. Porque para ser católico tienes que reconocer al Papa como el representante de Dios en la tierra. Esa es la diferencia, esa es la única diferencia entre los protestantes y los católicos. Todo lo demás deriva de lo que haya dicho el Papa, ¿se entiende? O sea, todo lo demás, el resto de las diferencias devienen de que el Papa dijo, vamos a vender indulgencias, vamos a adorar a los santos, préndanles velitas, todo eso lo autoriza el Papa, pero sin la autoridad del Papa no hay catolicismo. Eso es lo que hace al catolicismo lo que es. Entonces, si usted dice, no, yo soy católico, pero a mí el Papa me va de gorro, conviértanse ahí, luteranismo, bautismo, pentecostales, mormones, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que pueden, ¿no? Pueden seguir creyendo en Jesús, pero lo que no pueden hacer son católicos es no reconocer la autoridad del Papa. ¿Se entiende o no? O sea, ¿qué sería eso? Si yo soy católico, pero no reconozco la autoridad del Papa, ¿eso obedece a algún sesgo cognitivo, sí o no? Sí. ¿Cuál? Así va a ser. Pereza intelectual. ¿Qué sesgo cognitivo? Pereza intelectual. No, bueno, sí, porque no busqué, ¿no? O sea, esa puede ser, ¿no? Ok, puede ser, pero propiamente hablando hay una antes de la pereza No, intelectual. es que yo le hice así porque yo reconozco la autoridad del Papa en el catolicismo. ¿Otra vez cuál es? Yo reconozco la autoridad del Papa nada más en el catolicismo. No en todo. Creo que Por eso en el catolicismo, si no reconoces la autoridad del Papa, eres luterana. No se lo Disonancia cognitiva. Disonancia, no se dan cuenta de que es contradictorio lo que piensan. Es contradictorio, no se dan cuenta, es disonancia cognitiva. ¿Sale? Entonces, si de verdad no creen en el Papa, pues hay cualquier otra cantidad de denominaciones cristianas que podrían serles de mayor utilidad. Bueno, entonces, siguiente. Recta es aquella línea que traza la distancia más cercana entre dos puntos. Está bien. Vale, recta es aquella línea que traza la distancia más cercana entre dos puntos. ¿Esa es una definición, sí o no? Sí. Esa es una definición. ¿Sale? 2. Mundo es la totalidad de sensaciones, sentimientos, emociones, deseos, recuerdos, conceptos, nociones, ideas y usos de un sujeto. ¿Esa es una definición, sí o no? No. Sí, ¿cómo no? Claro que esa es una definición. Mundo es la
totalidad. No confundan planeta con mundo. Una cosa es el planeta y otra cosa es el mundo. ¿Sale? Planeta, pues hay muchos planetas, pero mundos, ¿cuántos hay? No, hombre. Hay más planetas que mundos. Porque el mundo, ¿a quién le pertenece el mundo? Al sujeto. Levanta su mano que sea sujeto. Epistemológico, que sea sujeto cognoscente. Todos tenemos que levantar la mano. ¿Los perros son sujetos cognoscentes? Sí, son. ¿Tienen emociones? ¿Tienen sensaciones? ¿Tienen sentimientos? ¿Tienen deseos? ¿Tienen recuerdos? ¿Sí? ¿Tienen conceptos? Claro. Poquitas. ¿Tienen nociones? No creo. Creo que nociones no tienen. Pero no importa, porque al decir totalidad, pues puedes decir, no tienen nociones. Y entonces, ¿cuántas nociones tienen? Pues cero. ¿Me entienden? Entonces, mundo es algo epistémico. El mundo es algo epistemológico. Planeta es algo todo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Entonces, ¿esa es una definición? Sí, es una definición. Luego 3. El mundo humano contiene cosas bellas. ¿Esta es una definición, sí o no? No. No, esto no es una definición. ¿Sale? Ahora, ¿esto será apolítico, sí o no? Más o menos, no es apolítico, pero no tiene contradicción, ¿se entiende? No es apolítico, pero no tiene contradicción. O sea, ¿es posible que en el mundo humano haya cosas bellas? Sí. Díganme nombres de cosas bellas. Paisaje. Paisajes, Animales. animales, Naturaleza. naturaleza, Humanos. humanos, Pinturas. pinturas, Culturas. esculturas, música, moda, literatura, poesía, el amor, ¿sí o no? Son cosas bellas, ¿no? Entonces, ¿la belleza dependerá del sujeto o dependerá del objeto? Depende del sujeto, ¿sale? Depende del sujeto. Pero ¿es posible que haya cosas bellas en el mundo del sujeto? Es posible. ¿Es necesario? No, no es necesario, pero es posible. Y como es posible, no tiene contradicción, ¿se entiende? ¿Sí o no? Entonces, todos estos son apolíticos. Este no es apolítico, pero no tiene contradicción. No será un axioma. O sea, obsérvese que yo no estoy hablando aquí de axiomas, estoy hablando simplemente de premisas. ¿Sale? ¿Se entiende o no? Bueno, hasta este momento pues les había dado solo premisas axiomáticas o apolíticas. Aquí les puse pues, una premisa contingente. ¿Sale? Pero como no tiene contradicción, es válida. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver el siguiente principio y de ahí nos vamos a ver cuáles son las falacias. Y bueno, vamos a ver las premisas incorrectas. Venga, rapidísimo. Los círculos cúbicos son formas geométricas misteriosas y bellas. Los círculos cúbicos son formas geométricas misteriosas y bellas. ¿Eso nos sirve para los cuentos? Para los cuentos sí, ¿no? Para un cuento fantástico sí o no. Para la ciencia ficción nos sirve sí o no. Sí. Para lo jurídico no servirá. Pues no, lo jurídico tiene que operar en conformidad a la lógica. ¿Sale? ¿Sí? Este tipo de cosas que tienen contradicciones no nos sirven para la lógica, no nos sirven para argumentar, nos sirven para regodearnos la fantasía, la imaginación. Hace mucho tiempo, bueno, todavía no tengo el libro, ¿no? Pero tiene mucho tiempo que no lo leo. Era un cuento de unos aventureros que se iban a otra dimensión. Pero para poder seguir a esa dimensión, habrían un cubo que tenía 13 lados. Entonces, pues era una figura cúbica que tenía 13 lados, ¿no? Y entonces decía el personaje, es que eso es imposible, porque llegaba una persona de esa otra dimensión, y le decía, eso es imposible, y le decía, no, cuéntalos, ¿no? Y entonces los contaba y decía, oh, sí, tiene 13, ¿no? Yo de niño hacía, no mames, pero ¿por qué no tiene 13, no? Y los contaba y me decía, ¿por qué no tenía 13? Y sin embargo, el cuento decía que ese cubo tenía 13 lados, y yo los contaba y nomás se los contaba, no tenía 13. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuento es fantástico, entonces no importa, ¿se entiende? Se puede tratar de un ser que llega de la otra dimensión y que hace que en la otra dimensión hay cubos de 13 lados, aquí no existen, y son imposibles, ¿vale? Entonces, de niño me daba frustración, ¿no? Me daba frustración, pero no entiendo el por qué, que es fantasía, nada más. Pero la facticidad no pueden ser cosas que sean contradictorias, ¿sale? Siguiente, esta va para las personas que no creen en el Papa. Entonces, venga. Los católicos protestantes van a misa un domingo y un domingo. Los católicos protestantes van a misa un domingo no. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? No, no se puede, porque o eres católico o eres protestante, no puede ser las dos cosas, ¿sabes? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Los católicos creen en la autoridad del Papa, los protestantes no creen en la autoridad del Papa. ¿Sale?
¿Ambos son cristianos? Sí. Ahora, ¿los católicos pueden ir a misa un domingo sí y un domingo no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Los protestantes pueden ir a su servicio, llámese misa, un domingo sí y un domingo no? ¿Sí o no? Sí. También, pero los católicos protestantes pueden ir a misa un domingo sí y un domingo no, ¿o no? Sí. No. Ah, no. ¿Por qué no? Dime por qué. O sea, cada quien puede ir a misa un domingo y un domingo no. Los católicos protestantes, yo te prometo que no pueden ir nunca a misa. No, o sea, no hay un católico protestante en la historia de la humanidad que haya ido a misa una sola Pero vez. sí dices que la diferencia es que nada más creen en la unidad del Papa y sí creen en Jesús y en Dios. ¿Por qué puedo yo afirmar con toda la seguridad del mundo que en toda la historia de la humanidad nunca ha habido un solo católico protestante que vaya a misa jamás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser católico protestante o eres católico O eres católico o eres protestante. ¿Por qué? porque Porque hay una contradicción en términos. exacto, porque se excluyen mutuamente, se excluyen, son dos conceptos que se excluyen mutuamente. Exactamente igual que el círculo único, que se excluyen mutuamente, así católico y protestante se excluyen mutuamente. ¿Sale? No puedes decir, el condenado inocente. O es condenado o es inocente, no puede ser condenado inocente, ¿no? Puedes decir, a ese condenado o a esa persona o a ese inocente lo condenaron injustamente, eso sí lo puedes decir, pero no puedes decir condenado inocente. ¿Se entiende? Sí, porque se excluye mutuamente. ¿Sale? Bueno, siguiente. ¿Cómo es la distancia más cercana entre un punto X y un punto Z? ¿Sale? Entonces, ¿es esta una definición? Sí es una definición, pero es una definición falaz. ¿Se entiende? No todas las definiciones son correctas. ¿Sale? Entonces ustedes tienen que... ¿Cómo vamos a saber que una definición es correcta? No tiene lógica. ¿Por qué vale? Ay, la RAE, miren, la RAE define súper chafa muchas cosas, ¿no? De verdad. O sea, zapato, no sé si una vez leímos lo de zapato, ¿no? Y entonces decía, hecho de fieltro, hecho de piel, fieltro, tela o cualquier otro material. Esa es una definición pésima porque tiene cuestiones contingentes y las definiciones solo pueden tener cuestiones necesarias y solo pueden tener cosas sustanciales, no cosas accidentales. Entonces, en el momento en que haces un listado y luego le pones o, claramente estás hablando de cosas accidentales. Si dijera y, entonces es posible que esté hablando de cosas sustanciales. Y ese listado sea el mínimo, ¿se entiende? Pero en muchas ocasiones la RAE define mal.